Colombia es un país absolutamente rico en muchos aspectos, en minerales, en medio ambiente, selva, ríos, nevados, pero por muchos años nos han engañado la clase política en nuestro país, aprovechando que Colombia carece de una buena calidad en educación, y por eso a lo largo de todo este tiempo, de muchos años, nos han sometido a un sistema de engaño, de confundir mediante la mentira para poder sostenerse en el poder elección tras elección, no con el propósito de servirle a la sociedad, sino aprovechándose de esa gran mayoría que puede representar un 90% de la población, que hoy está en la miseria, que hoy estamos en la pobreza, que hoy estamos sin las oportunidades que ofrece o puede ofrecer este país. Esa pobreza amplia no es por falta de entusiasmo ni capacidad de los colombianos, es porque se le ha negado la oportunidad de tener ese principio de oportunidad que sí tienen ese 10%, unas pocas familias en nuestro país. Cuando hablamos falta de calidad en la educación, no es porque no se sepa cuánto es 2 más 2, ni conocer de alguna manera parte de la historia de nuestro país y de la humanidad, sino porque la educación que se enfoca ahí es para que los colombinos se esfuercen a tener una buena calificación, que eso no garantiza que sea o no ser inteligente, porque hay inteligencia de muchas maneras, pero aquí lo que califica es un direccionamiento que hay en la educación, y que lleva a que los estudiantes se esfuercen por tener una buena calificación, no quizás de aprender, sino tener una buena calificación. ¿Con qué propósito? De que pueda entrar a la universidad y ahí esforzarse para poder ser un buen empleado, eficiente, capaz, con buen conocimiento. Pero mire la falla que ya hay. Mentalmente se está programando para que sea no un buen economista, no un buen empresario, no un buen emprendedor, sino un buen empleado, para que pueda llegar y garantizar, quizás mediante un sueldo, su estabilidad, y al punto de poder ser pensionarse y poder tener unos 4 pesos para poder sostenerse, su alimentación, su estadía. Ahí ya está la falla. Se requiere de una educación amplia, con un conocimiento y con un deseo de poder tener iniciativa, de ser emprendedor, de ser empresario, de ser inventor, de poder ser un científico que pueda transformar la vida no solo de él, sino de la sociedad en general.
Hoy vemos un país con toda la riqueza, pero donde un poco de familias se creen que son los dueños de nuestro país y creen que el otro 90% de colombianos somos sus empleados, somos sus muchachos de mandadero, que tenemos que esforzarnos para sostener una economía, no para esa persona, sino para los pocos que se creen dueños de nuestro país. Y por someter al pueblo de esa manera, han asesinado. Colombia es uno de los países más violentos a lo largo de la historia. ¿Cuántas guerras se han librado en nuestro territorio nacional? Guerra de... Se inventan cualquier excusa para mantenernos sometidos en la violencia, en la guerra, en la era de dolor, en la era de miedos. Ahí hemos visto que la guerra de los 1000 días. Se ha visto la guerra, la violencia cruel entre liberales y conservadores. No peleando por su ideología, sino fue el argumento para someter a muchas personas que sin ninguna razón los llevaron a decir soy liberal o soy conservador, porque las demás religiones lo dicen, porque sus padres lo dicen, su antepasado lo dicen. Mi papá era liberal, entonces yo soy liberal, o era conservador, yo soy conservador, al punto de llevarlos a perder la vida de la forma más desastrosa, a punta de machete, de la manera como generara el mayor dolor y el mayor miedo a quienes miraban lo que estaba sucediendo. Se han inventado cualquier cantidad de guerras para los mismos seguir en las mismas. ¿Cuántas elecciones no ganaron los mismos con el cuento de la guerrilla, que se quieren tomar el poder, que el castrochavismo? Todo ese tipo de situaciones con las que han hecho campaña. Recuerdo la campaña electoral pasada cuando fue elegido Iván Duque, presidente. Y usted por todas las regiones por donde pasaba había un discurso. Hay que votar por el que diga Uribe para no convertirnos en otra Venezuela. No había más. No había una discusión, no había un debate en donde en verdad se analizara a profundidad cuál iba a ser la propuesta del uno o del otro. Y donde los llevaban a esos debates, los pocos que se hicieron, los maquillaron esas mentiras haciéndolas pasar por verdades. Por ejemplo, que no iban a incrementar nuevos impuestos. Y mira cómo va sucediendo, que no iban a haber más reformas tributarias. Y hoy lo que vemos es que desde el primer año han iniciado con ese propósito. Que no al fracking, porque la mayoría de jóvenes entendemos que sin agua no hay vida y que el futuro depende también desde la juventud para poder llegar al futuro. Necesitamos tener un presente, y eso los jóvenes, la gran mayoría, la tienen supremamente clara. Y la manera para poder llevar votos de la juventud hacia el uribismo fue engañándolos. Por ejemplo, que no iba a haber fracking
en Colombia. Gracias a la protesta de esos mismos jóvenes que fueron engañados y que quizás dieron su voto creyendo en esa palabra de no fracking, gracias a ellos que han salido a marchar, a protestar, hasta el momento se ha logrado frenar. Pero no se ha realizado en el país, no es por cumplimiento de la palabra del hoy presidente, que en su momento como candidato prometió a Colombia que no iba a hacer fracking en nuestro país. Así por el estilo, mayor empleo, mayor salarios. Hoy vemos que todo ha sido falso, ha engañado, porque aunque sea una figura joven, desconocida, sigue con las mismas políticas y con los mismos jefes que son los que han destruido y han llenado de dolor, de muerte, de narcotráfico, de inseguridad a nuestro país. Los mismos que utilizando la fuerza pública, que son colombianos, que están ahí también engañados, muchos de ellos, creyendo que están defendiendo el Estado, que están defendiendo nuestra soberanía. Y su función sí es defender el Estado. Y el Estado lo conformamos cada uno de los 50 millones de colombianos. A los mismos que en ocasiones atacan, maltratan y hostigan con armas del Estado, con el sueldo que pagamos todos y cada uno de nosotros para que nos protejan. En muchas ocasiones son maltratados cientos y cientos de colombianos que conforman también el Estado colombiano. Es momento de abrir un poco más las mentes, de entender que los grandes medios de comunicación del país no están a favor del pueblo, sino que son herramientas utilizadas por esos 10% de colombianos, de esas pocas familias que hoy consideran que nosotros somos propiedad de ellos. Esos medios de comunicación no son empresas de pobres, de campesinos, de los que exigimos que se nos respete y que se nos permita disfrutar también lo que es nuestro. El que tiene la posibilidad de tener un medio de comunicación son los que han, de una u otra manera, se han aprovechado de la riqueza del país y que hoy son los ricos. Los ricos, los que más dinero tienen en el país, son los dueños de esos medios de comunicación. Entonces no crea que lo que nos van a decir va a ser en beneficio del pueblo trabajador, subyugado y maltratado. Lo que nos dicen es lo que a ellos les conviene que la gente escuche, que la gente piense, y que creamos esas mentiras para de esa manera poder seguir ellos enriqueciéndose cada día con el trabajo del pueblo colombiano. Hoy la pequeña empresa tiene cualquier cantidad de impuestos, de IVA, de retención, y cuando ya queda una utilidad, que después de pagar todos los impuestos, de pagar todos los empleados, todo el trabajo, quedó una pequeña utilidad, y de esa pequeña utilidad no es del empresario completamente, porque el 35% hay que entregárselo al Estado. Y mucho de ese dinero no se retribuye en beneficio de los colombianos, sino para llenar las arcas de esos pocos. Pero las grandes empresas, las grandes plataformas, tienen la oportunidad de ser exonerados para pago de impuestos con el supuesto argumento que están generando empleo. ¿Y es que la pequeña empresa no genera empleo? Claro que sí, pero es el mecanismo, es la manera
para ellos poder seguir creciendo y que el pequeño no pueda avanzar para no tener mañana una competencia. ¿Por qué pasa eso? Son leyes que respaldan los que usted y yo como campesinos y como de provincia apoyamos, creyendo que van a llegar allá a representarnos. Y resulta que muchos de ellos son patrocinados con recursos de esos grandes empresarios. Es decir, son unos peones de esas mismas personas y simplemente tienen que llegar a legislar en favor de esa persona que le puso los recursos, que lo patrocinó para llegar a ocupar ese puesto. Pero también hay buenos, porque hoy afortunadamente esos ricos han utilizado, sí, uno de los 4 o 5 poderes que hay en el mundo, que es de la información, para someter a la gente, a la comunidad. Pero afortunadamente también hoy hay una libertad enorme, una liberación enorme, que son las redes sociales, en donde muchas personas, sin utilizar montañas de dinero, han logrado llegar a los diferentes cargos: ediles, concejales, alcaldes, diputados, gobernador, representante a la Cámara, senadores, que han tenido la posibilidad de poder demostrar por estos medios alternativos la labor y la tarea que han realizado en sus respectivos escenarios de trabajo, que han tenido la oportunidad de pararse y denunciar los grandes y graves atropellos que hay en el país, la violencia. Esto que hoy estoy diciendo por este medio, han denunciado personas que teniendo cierto foro o fuero, pueden decirlo sin correr el riesgo de lo que la suerte que han corrido cientos y miles de líderes sociales que se han atrevido a decir la verdad, a alzar su voz, y que no han avanzado porque no les conviene. Lo que pasó con Luis Carlos Galán Sarmiento, con estos personajes que han querido cambiar la historia del país y han sufrido esa suerte infame. Pero hoy, gracias a esta oportunidad de transmitir y de escuchar y de aprender por los medios alternativos, hay un pensamiento colectivo que está creciendo enormemente y que está empezando a demostrar que sí es posible mejorar nuestro país, que sí es posible reclamar nuestros derechos y sí es posible que paguen también los responsables de tanta maldad, masacre y violencia a lo largo de nuestro país. La invitación es para que tomemos conciencia y elijamos, o nos presentemos también quienes creemos tener las ideas de reivindicar a nuestro país, de llevarlo por el país que es, por el camino que es. Lo primero que debemos tener absolutamente claro es que nosotros no tenemos por qué estar mendigando un empleo. Nosotros no tenemos por qué estar mendigando que nos dejen llegar algunas moronas del presupuesto nacional, de lo que ya no les cabe en las manos, que eso poco que caiga, que nos llegue. No tenemos por qué hacer eso, porque la riqueza de nuestro país y nuestro país es de todos y cada uno de nosotros.
es de todos y cada uno de nosotros. Colombia es nuestra. El oro, el petróleo, el carbón, la naturaleza, las fuentes hídricas, la economía que se mueve dentro del país es nuestra. Es de los colombianos. Y así estemos en provincia, eso nos pertenece. Eso también es de nosotros. Entonces aquí no es mendigar para que llegue algo de lo que nos corresponde, sino a que implementemos una estrategia que permita que se circule lo que es nuestro y que llegue a cada uno en bienestar de cada uno de los colombianos. Aquí no podemos quedarnos viendo que los que se han beneficiado de los recursos de la dirección, del direccionamiento de los proyectos para que se los puedan ganar, de las licitaciones, monten cada día mejores empresas con lo que es nuestro y nosotros podamos seguir como esclavos modernos, que es lo que nos quieren o es como nos ven. Tenemos que buscar un mecanismo para que usted y yo podamos ser empresarios de esta gran empresa, que nos toquen partes iguales por lo que es nuestro y por nuestro trabajo. Y para ello hay un mecanismo bien importante. Propongo lo siguiente: que se cree en cada línea que tiene nuestro país, en el sector agropecuario, industrial, manufacturero, de minas y energías, en cada línea podamos establecerla como una empresa nacional de economía mixta. Si hablamos en torno al café, que el país sea el dueño del 51%, la nación como tal, como organización, el 51% para que pueda tener de cierta manera dirección y organización sobre la empresa, pero que el otro 49% de accionistas seamos cada uno de los productores de café del país. Y así por el estilo. Yo considero, por ejemplo, que en el tema transporte, si no se roban los recursos que son de todos, no se necesitarían de peajes para el mantenimiento de la malla vial. Pero que si en un momento dado se requiere de esos peajes, también que sea con el mismo mecanismo, que se puedan bajar esos costos y que el 51% sea del país y el otro 49% de todas las personas que tienen que ver con el transporte. ¿Por qué tiene que ser ese esfuerzo grande que hace el transportador, que hace el pasajero, el que produce la comida, tener que pagar un peaje para que llegue a bolsillos de esos ricos que no le están devolviendo nada al país, sino que muchos de ellos sacándolo esos dineros a paraísos fiscales para evadir los mismos impuestos que deberían cancelar? Y que sí lo hace el pequeño productor, el pequeño empresario. Que Colombia sea un país direccionado hacia la investigación. Tenemos las fuentes para ser una gran potencia en investigación farmacéutica y en muchos aspectos, pero que también se haga de esa manera, con el 51% el país, que también pues somos todos, pero que el otro 49% pueda llegarle directamente a los usuarios y a los demás colombianos y a los mismos colombianos de manera particular,
directa, pero que también tengamos un fondo de funcionamiento del Estado con ese 51% que es una empresa. De esa manera se acabaría de una vez por todas estar mendigando un puesto, de estar mendigando un empleo o de estar corriéndole a las autoridades porque sacó una canastilla para vender papas en la vía pública. De esta manera es que puede haber realmente una transformación real, equitativa y justa. No es llegando a los extremos. No es llegando a los extremos. Uno, que se roban todo, y dos, que quieren regalar todo. Si se regala, se va a llegar a un estado de confort, de pereza, sometiendo el país a la peor hecatombe económica, porque nadie va a producir. Si lo hacemos con este mecanismo, todo el mundo trabaja, todo el mundo produce, pero todo el mundo está bien económicamente, como debe ser. La invitación a todos y cada uno es que los de provincia también somos país, y que Colombia no es Bogotá ni es Medellín. El sur del país, Timaná, Altamira, Pitalito, Mocoa, también es Colombia. Desde aquí empieza Colombia también. Entonces, ¿por qué siempre que se piensa en algo tiene que llegar de afuera para creerles las mentiras y nos sigan sometiendo? Yo invito que ojalá en cada municipio donde se eligen, por ejemplo, 13, 16 concejales, ojalá que no se presenten los 100, 150 que regularmente, ojalá se presentaran 1000 personas. Ojalá hubiese eso de 500, 1000, 2000 personas que diga, venga, de estos 200.000, yo también quiero hacer parte de la transformación, pero que no se haga con un sentimiento de avaricia, de llegar a continuar las desgracias que por muchos años los líderes que han llegado, muchos de ellos, a enriquecerse y acabar de joder al jodido, sino que sea con un pensamiento real de servicio, de transformación, de hacer respetar y respetarnos como colombianos, y de trabajar no solo por el más necesitado, pero tampoco por el que más tiene, sino por todos, para que haya equidad, para que haya justicia, para que a todos nos vaya bien, para que el país crezca y se fortalezca, pero también desde la comodidad económica de todos y cada uno de nosotros. Que en un municipio no salgan 1, 2 o 5 candidatos a la alcaldía, que salgan 100, que salgan 200, que con esto se lleva también que no es el que más plata tenga el que solo tiene la oportunidad. Esto obliga a que con hechos, a que con ejemplo, a que con la coherencia de lo que dice, piensa y hace a lo largo del tiempo, la gente lo va a elegir, no por lo que vaya a decir las mentiras de última hora, sino lo que demuestre a lo largo de su vida. Lo mismo a la gobernación, lo mismo a la Cámara, lo mismo al Senado, a la Presidencia de la República. ¿Por qué siempre los hijos de los hijos de los hijos de los exmandatarios son los de nombre renombrados, los que mayor dinero dicen que tienen,
son los únicos que pueden llegar a seguir robando y a seguir descalabrando nuestro país y llevándolo al hecatombe. ¿Por qué no alguien de un municipio, de la provincia, un campesino? Recuerde que el requisito para ser presidente únicamente es saber leer y escribir. Pepe Mojica, un expresidente que su forma de vivir es de campesino, humilde, sencillo, pero feliz. Y es ejemplo en el mundo de esa forma de gobernar. No necesita de cientos de escoltas, no necesita de malgastar la plata de todos con costosos aviones, helicópteros, esquemas de seguridad, ¿no? Porque no llegó a robar, sino a hacer las cosas bien. Y cuando quieren hacer las cosas bien, no tiene por qué esconderse. Los de provincia también podemos. Y ojalá que en próximas elecciones no salgan 5 o 6 precandidatos. Ojalá fueran miles. Son muchos los partidos que hay. Por ellos, o por firmas, o como sea. El país es de todos y no lo componemos únicamente quejándonos. Es la invitación. Recuerda algo fundamental. Colombia es de todos. Usted y yo somos colombianos. Usted y yo somos dueños de nuestro país, de nuestras riquezas. Usted y yo es jefe y patrón de la riqueza que tiene nuestro país. No somos empleados, ni mucho menos esclavos modernos.